Hagamos una pregunta como esta. Debemos de realmente meditar en las cosas que Dios ha escrito en su palabra. Y especialmente cuando Pablo escribe a los hermanos allá en Roma, una epístola en la cual se enfoca el apóstol Pablo a ayudar a las personas a entender que la salvación se encuentra en el poder del Evangelio. ¿Y por qué se encuentra en el poder del Evangelio? Bueno, porque hay cosas que necesitamos entender. Y entender más que nada, poder responder la pregunta: ¿qué tan importante es mi salvación? No la salvación del mundo, sino mi salvación, ¿verdad? En particular, ¿qué necesito hacer para poder llegar a obtener esta salvación? En primer lugar, si no ha formado parte de la iglesia, pues obedecer el Evangelio, porque Pablo dice claramente en Romanos 1:16 que ahí se encuentra el poder, ¿verdad?, de la salvación para todo ser humano. Y es importante entender estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque es la única manera que podemos llegar a obtener la vida eterna. Por eso Pedro les dijo en Hechos 2, ¿verdad?, 37 y 38, especialmente en el 38, les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero aún así ahora nosotros, los que ya somos bautizados, los que ya recibimos, ¿verdad?, el perdón de pecados, también necesitamos contestar esta pregunta: ¿qué tan importante es mi salvación? ¿Le doy el mismo interés que le di al principio? ¿O he defraudado mi fe, verdad? ¿He defraudado a mi Padre? ¿He defraudado, verdad, mi pensamiento tocante a ello? Y para esto necesitamos ir a Romanos capítulo 12. ¿Qué necesitamos entonces? En Romanos capítulo 12 vamos a ver, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Roma algo muy importante que él estaba viviendo, que él estaba demostrando en su persona, que él esperaba que ellos lo pudieran notar, ¿verdad?, y entender cuando él fuera y estuviera frente a ellos, y especialmente también que ellos pudieran cambiar de esa manera, de preocuparse de su salvación de la manera que Pablo se preocupaba. Y en primer lugar, ¿verdad?, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis, ¿o qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí viene el equilibrio. Aquí viene el equilibrio que debemos de tener nosotros, y la única manera, ¿verdad?, es una transformación en nuestras vidas. Tiene que haber. ¿Qué tan importante es la salvación en nuestras vidas? ¿Qué tanto hemos sido transformados del tiempo que nos bautizamos hasta el día de hoy? Y no para mal, sino para bien. ¿Qué tanto hemos sido transformados para Dios? ¿Qué tanto conocemos ahora de Cristo? Dice: y el crecimiento en conocimiento. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Conocemos lo que Él realmente hizo aquí en la tierra por mí? ¿Qué tanto tiempo le tomó a Dios, al Padre, llevar a cabo estas cosas? Conocemos las profecías acerca de Jesús. Conocemos toda la historia tocante a lo que Dios hizo, ¿verdad?, por el mundo, que Pablo lo dice en Efesios 1:3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Note el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, esto no era algo nuevo, dice Pablo. Y no es algo nuevo para nosotros, pero tenemos que mejorar en nuestra santidad. Tenemos que mejorar en nuestro crecimiento, ¿verdad?, de conocimiento. Y es algo que tenemos que ir llevando. ¿Qué tanto hemos aprendido, verdad? Si alguien nos preguntara los libros de la Biblia, me los sé de memoria. Si alguien me preguntara cuál es este libro, se encuentra en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, podríamos contestarlo. Preguntas bien simples. ¿Dónde se encuentra el Sermón del Monte? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Cuál es la gran comisión? Preguntas que automáticamente debemos contestar rápidamente como cristianos, si es que nos preocupamos por nuestra salvación. ¿Diga? Y no solamente hablar y decir: bueno, la Biblia dice. No, ¿dónde dice la Biblia? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué tanto escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto la penetramos en nuestros corazones? ¿Qué tanto buscamos conocer de Dios, crecer, saber más de Él, entender su propósito eterno? ¿Qué tanto lo estudiamos?
Porque Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Es algo muy importante, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree que es inspirada por Dios, que busca, que dice? ¿O pensamos que es simplemente un libro de ciencia ficción? Un libro que lo escribieron los hombres. Si pensamos que es palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil, noten ustedes, para enseñar. O sea, ¿qué necesito aprender? Para redarguir, ¿qué necesito mejorar? Para corregir, ¿qué necesito hacer? ¿Qué cambio necesito llevar en mi vida? Para instruir en justicia, ¿de acuerdo a quién? ¿Mi pensamiento o el pensamiento de Dios? ¿Se fijan? ¿Ven cómo va poniendo el apóstol Pablo todo esto? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a ver qué tan importante es nuestra salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Y le dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, no nomás avientas versículos por aventar, sino que los estás viviendo, estás cambiando tu vida. Y Pablo le dice: es algo que no aprendiste de mí, sino que lo aprendiste de quién? De tu madre y de tu abuela. Lo has aprendido desde tu niñez. Y es algo que necesitamos nosotros constantemente estar viendo en nuestras vidas, motivando. ¿Qué tan importante es mi salvación? ¿Qué tan importante es Dios en mi vida? Y por eso Pablo dice en Romanos 12, ¿verdad? Debemos transformar nuestras vidas, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué se define con sacrificio vivo? Bueno, que tengo que empezar a quitar las cosas que me impiden ser hijo de Dios. Tengo que eliminar las cosas que me impiden formar parte de la iglesia. Pero ¿cómo me doy cuenta si no leo la escritura? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuál es la receta que necesito para crecer más? Por eso Pedro nos dice en la segunda carta de Pedro 3:18: antes bien, que será la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si la Biblia nomás la leemos el domingo, hermanos, amigos, eso no es crecer. Si la Biblia nomás la leemos de vez en cuando, eso no es crecer. Crecer es estar constantemente pensando, meditando en su palabra, estar constantemente viendo qué necesito mejorar, qué aprendí esta semana que necesito mejorar, qué he hecho esta semana para detenerme, ¿verdad?, de hacer lo incorrecto delante de Dios. Entonces Pablo también nos dice claramente, entonces, en versículo 3, Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué estaba sucediendo con nuestros hermanos? Bueno, apenas mejoraban algo tantito y luego le echaban en cara a los demás. ¿Cómo no pueden ser esto si yo, mira? Dice Pablo: no, preocúpate por ti, evalúate tú. Deja de evaluar a los demás. Deja de ver las faltas que tienen los demás hermanos. Deja de examinar qué le falta a la hermana para ser buena cristiana, qué le falta al hermano para ser un siervo de Dios. Evalúate tú. Mira el espejo que está frente a ti y empieza a decir: ¿qué necesito hacer yo para mejorar? Para no tener un más alto concepto de sí que el que debe tener. Necesitamos ver la escritura, dejar de corregir a los demás y empezar a corregir a nosotros. La Biblia no fue escrita para que corrigieses a los demás, la Biblia fue escrita para que tú te corrigieses a ti mismo. Y es algo que necesitamos comprender en nuestras vidas. Necesitamos mejorar. Por eso dice Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 11:1: ser imitadores de mí, así como yo. ¿De quién? De Cristo. ¿A quién imitaba Pablo? ¿A los hermanos? No. En la primera carta de Pablo, capítulo 1, Pablo ya les había dicho que oigo entre vosotros que unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Apolos. Eran hermanos que estaban diciendo, ¿verdad? Yo quiero ser como ellos. Pero Pablo les dice: ¿quién murió por ti? ¿Quién murió por ti? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Tal hermano? No, Cristo murió por ti. Por eso el escritor a los Hebreos dice, capítulo 12, versículo 2:
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos dejar de poner la mirada en el hombre, porque el hombre siempre nos va a defraudar. Siempre nos va a defraudar. Y necesitamos poner la mirada en Cristo, ¿verdad? Y entender. Y cuando ponemos la mirada en Cristo, es cuando empezamos a decir, hermano, pues está difícil ser como Cristo. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta, ¿verdad? Ya te diste cuenta en la gran distancia que tienes para procurar crecimiento, ¿verdad? Y ser mejor. Cuando te evalúas con un hermano, puedes decir, no, pues soy mejor. ¿Por qué? Porque de perdido estoy aquí todos los domingos y el hermano viene de vez en cuando. Puedes decir, no, pues yo soy mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí todos los servicios y el hermano no viene. ¿Se fijan? Cuando ya nos evaluamos con otros hermanos, nos vamos a sentir siempre más que espirituales. Pero Pablo nos dice, deja de pensar así. Enfócate en ti, en tu corazón. Limpia. Toma el carácter que debes de tener como cristiano. Enfócate en las Escrituras, ¿verdad? Y enseña lo que Dios quiere de ti. Noten, el apóstol Pedro nos dice en la primera carta algo muy importante y necesario para nosotros. ¿Cómo podemos lograr esto? En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Noten lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar con completo, dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué, Pedro? Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten ustedes, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, algo interesante, ¿verdad? Esto es algo, no es nuevo. Es algo que Dios ya planificó desde hace mucho. Entonces, dejemos. El hombre tiene la tendencia siempre de ver los errores de los demás antes de ver sus propios errores. Y Dios nos pide que dejemos de pensar en ello. Enfoquemos en nosotros. ¿Qué necesito hacer yo para que la iglesia sea más fuerte? ¿Qué necesito hacer yo para que la iglesia crezca? ¿Qué necesito hacer yo para que la iglesia esté más unida? ¿Qué necesito hacer yo para mostrar más fe al mundo? ¿Qué necesito hacer yo para que todos vean a Cristo en mí? ¿Qué necesito hacer? Y la única manera, ¿verdad?, es abrir la Escritura. Por eso Pablo dice, evalúate tú mismo. No te sientas mejor que los demás. Checa. Pon la balanza correctamente, ponla con Jesús. ¿Para qué? Para que vayamos mejorando en nuestra vida. También, en Romanos 12, si usted nota el versículo 4 en adelante, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero noten ustedes, Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en las oraciones, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes,
y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, ya cuando entendemos cuál es nuestro sacrificio que debemos de hacer, de ir eliminando el pecado de nuestra vida, ya cuando entendemos que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, bueno, tenemos ahora que servir a la iglesia. Es importante, ¿verdad? Necesario. Ya cuando nos damos cuenta cuál es nuestro talento, empezar a cultivarlo. Ya cuando nos damos cuenta cuáles son las virtudes que Dios espera en mí como cristiano, empezamos a cultivarlos dentro de la iglesia. Por eso dice Pablo, si es de profecía, profetice, ¿verdad? Si es de sanación, sane. Si es de enseñar, enseñe. Entonces, todos tenemos un lugar. Ni un lugar es más o menos dentro de Dios cuando se trabaja en unidad para nuestra salvación. Esa es la clave. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. La salvación viene cuando nos preocupamos de esa manera. Necesito preocuparme por mi salvación y necesito hacer algo para merecer esa salvación. Necesito formar parte de la iglesia, necesito formar parte. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué hay de nuevo? ¿En qué puedo asistir en los programas que hay aquí en la congregación? ¿Qué puedo ayudar? Un hermano que tiene años bautizado y no llega preguntando o no llega poniéndose en servicio a Dios, es un hermano que le falta mucho crecimiento espiritual. Bastante. Que no se ha dado cuenta lo importante que es dentro de la viña del Señor. Es un hermano que espera que lo carguen toda su vida. Y Pablo nos dice, no te sientas menos. Haz lo que puedas hacer. Lo que tú hagas es importante para Dios. Tal vez no para los hermanos, pero para Dios sí. Por eso dice claramente, el amor sea sin fingimiento. El escritor de los Hebreos, capítulo 13, versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal. Va a haber diferencias de opinión en todos nuestros pensamientos siempre. Siempre. La forma de trabajo, la forma de ser, la forma de llevar a cabo algo. Siempre va a haber diferentes formas de pensamientos. Pero que el enfoque no se olvide en servir a Dios. Amén. Que el enfoque no se olvide en hacer crecer esta congregación para honra y gloria de Dios. ¿Se fijan? Cuando realmente nos enfocamos, empezamos a saber lo que Dios espera de nosotros y entender el gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Empezamos a entender. ¿Se fijan? Empezamos a entender cuál es mi parte dentro de la viña del Señor. ¿Cuál es mi parte dentro de las cosas de Dios? ¿Cuál es mi parte? Todos tenemos una parte importante dentro del rebaño, pero necesitamos reconocerla y empezar a trabajarla y empezar a hacerla, ¿verdad? Y es importante. Nada es menos o mayor delante de Dios. Es necesario que hagamos algo. Dejar de hablar y empezar a actuar. ¿Se acuerdan el gran reto que nos pone Santiago? Enséñame tu fe con tus obras. Sin tus obras, y yo te enseñaré mi fe con mis obras. Es el gran reto que Santiago nos dice. ¿Por qué lo diría Santiago? Bueno, porque él pudo ver a Jesús siempre vivir la vida cristiana, hacer las cosas de Dios, trabajar en lo que él podía hacer, en lo que estaba en sus manos hacer. Siempre miró eso en Cristo. Y es necesario que nosotros también estemos constantemente trabajando en la obra del Señor. Y por eso el escritor de los Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Versículo 14 nos dice claramente, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos que seguir la paz, ¿verdad? Va a haber indiferente de opinión también, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el enfoque? Hay que seguir buscando las cosas de Dios. Hay que seguir enfocándonos en la obra del Señor, poder ver, ¿verdad?, lo que Dios necesita de cada uno de nosotros y entender. Por eso dice, bendecir a los que os persiguen, bendecir a los que os maldicen. En ese tiempo la iglesia era perseguida, en ese tiempo la iglesia era encarcelada, en ese tiempo la iglesia era humillada en muchos aspectos, pero aún así ellos luchaban, trabajaban, se esforzaban, ¿verdad? Ahorita no hay persecución, no hay tribulación, estamos en un lugar que se nos permite adorar a Dios con toda tranquilidad. ¿Y qué sucede? En lugar de trabajar en nuestras vidas espirituales, nos sentamos, nos detenemos. Hay que echarle ganas, hay que echarle muchas ganas, ¿verdad?
permanecer, presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Noten ustedes también ahí en Romanos 12, versículos 17 al 21. Dice, no apaguéis a nadie el mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros de estar en paz en todos los hombres, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces es importante entonces entender algo muy interesante, que aquí debemos de buscar ser justificados delante de Dios, no delante de los hombres. O sea, no hacer las cosas nomás porque, no, para que vean los hermanos que sí hago las cosas. No, Dios es el que mira el corazón. La justificación la debemos de encontrar de parte de Dios. ¿Por qué hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué ayudo? ¿Por qué soy parte del rebaño? ¿Por qué trabajo en la obra del Señor? Por eso Pablo le decía a Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Del capítulo 2, versículo 1. Procúrate por esto. Siempre enfocarte en esto. Las ancianas enseñan a las más jóvenes a ser ¿qué? Prudentes, castas, cuidadosas de su hogar. O sea, como una cadena, eslabón por eslabón, ¿verdad? Tenemos que conectarnos de una manera interesante, que la fuerza de la cadena no viene en un solo eslabón, viene en muchos eslabones, ¿verdad? Y ahí está la clave, empieza a marcar la cadenita Pablo con Tito, ¿verdad? Que los ancianos, las ancianas sean ¿qué? Prudentes, los jóvenes, tú presentándote en todo como ejemplo, enfócate en exhortar, en ayudar, pero que todos estemos ¿qué? Trabajando. No busquen la justificación de los hombres, busquen la justificación de Dios. Ser justos delante de Dios, juzgar con un justo juicio, de acuerdo a nuestro Padre Celestial, y mejorar en nuestra vida. Dice, no seas vencido de lo malo, sino convence bien con el bien. Noten Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, por eso Santiago nos dice algo muy importante en el capítulo 1. Primeramente nos dice, hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le echamos ganas, no importa lo que pase. Pero, dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, dice, a los que le aman. Entonces hay bendición. Si usted le echa ganas, hay bendición, ¿verdad? Entonces eso está en el corazón de nosotros, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué dice Santiago entonces? No dejes que tu corazón te venza. No dejes que tu corazón te domine. Pablo dice en Romanos 6, ¿verdad? No reine el pecado en tu vida. La única manera de ser justificados delante de Dios, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5, 1. Entonces la justificación viene cuando no dejamos de trabajar para el Señor. La justificación viene cuando no dejamos de mejorar en nuestra vida espiritual. La justificación viene cuando realmente estamos poniendo, ¿verdad?, la Escritura en el lugar correcto en nuestros corazones. Cuando empezamos a mejorar en todos los aspectos, es cuando empezamos a ser justificados de parte de Dios, ¿verdad? Y es importante entonces entender esto. ¿Qué tan importante entonces es mi salvación? Es algo que tenemos que responderle a Dios. ¿Qué tan importante? Si en esta mañana no has sido bautizado, ¿qué tan importante es tu salvación delante de Dios? Es bien importante para Dios, pero Él espera que sea igual de importante para ti. Por eso pide, ¿verdad?, que pases al frente, te arrepientas, confieses que Él es el dador de toda la vida, formes parte del rebaño a ser bautizado para el perdón de tus pecados y vivas una vida llena de santidad delante de Dios.
Si ya fuimos bautizados y estamos fallando en las cosas más mínimas, con reunirnos. Eso es lo más mínimo. Eso es lo más mínimo que podemos hacer como cristianos, reunirnos. Y lo dejamos de hacer, necesitamos cambiar. Necesitamos mejorar. Necesitamos estudiar más las escrituras. Son cosas las más mínimas, en veces las que hacemos más, ¿verdad? Más constantes en nuestras vidas. Y si no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y no solamente es de congregarse. Porque tal vez usted que nos falla puede decir, bueno, pues ustedes están aquí, hermanos, pero mira cómo es aquel hermano. No, todos tenemos que cambiar, hermano. Todos tenemos que mejorar. No seamos vencidos con lo malo, sino vence el mal con el bien. Hay que trabajar unánimes. Hay que dejar el pecado a un lado y hay que echarle ganas para nuestra salvación. Y estar trabajando para él. Si es así, vamos a estar de pie y lo esperamos mientras cantamos el canto que el hermano ha escogido.